Buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar eh, hablando un poquito de la ley de Gauss. No sé si ustedes en el curso de física anterior ya habían estudiado algo acerca de la ley de Gauss. Sí, la Sí. introducción. ¿Qué habían aprendido sobre la ley de Gauss? Encontrar la carga en un cuerpo geométricamente definido. Ok, bien, bien. Entonces vamos a aprender un poco más acerca de la ley de Gauss. Vean, vamos a partir de aquí. El curso anterior vieron que la integral de superficie cerrada del campo eléctrico es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. A esto justamente es que se le conoce como ley de Gauss, a esta ecuación. Vamos a hablar un poco sobre el concepto de flujo, que ya se estudió en el capítulo 1, cuando se consideraba la integral sobre una superficie de un campo. Entonces ahí se estaba calculando el flujo de ese campo a través de dicha superficie. ¿Qué tan familiarizados están con ese concepto de flujo? ¿Están bien familiarizados o no tanto? Más o menos. Más o menos. Ok, bueno. Vamos a tratar de hacer una figurita para explicarlo. Ponga que aquí vienen unas líneas de campo. Hay una fuente por acá. Y esa fuente pues produce líneas de campo. Sería un campo E. Un campo electrostático. Usted coloca una plancha aquí. Vamos a girar un poco esta plancha. ¿Ya? ¿Ve? Sí. Estas líneas de campo van a atravesar esta superficie de aquí. ¿Está bien? Entonces, como las líneas de campo atraviesan la superficie, tenemos flujo en esta cara. Ahora, suponga otra situación. Ponga una situación en que la plancha está colocada así, con este giro, y que las líneas de campo vienen aquí así. Si las líneas de campo vienen así, ustedes ven que esas líneas atraviesan la plancha o la lámina, asumiendo que es muy delgadita. Una lámina. No, no lo atravieso. No la atraviesan, ¿verdad? Entonces, en este caso, en este segundo caso, yo tengo el flujo sobre esta superficie abierta sería igual a 0. ¿Por qué? Porque no la atraviesa. Matemáticamente, para calcular el flujo, hay que recurrir a esta ecuación de aquí.
esta ecuación que estoy marcando. Integral de superficie abierta de E punto diferencial de superficie. Hay que recurrir a esa ecuación. Entonces, si usted recuerda, para una superficie dada, el vector diferencial de superficie es un vector que es perpendicular a la superficie. Esto lo estudiamos en el capítulo 1 del libro de texto. Como el ángulo que forma este campo con este vector diferencial de superficie es un ángulo de 90 grados, o de pi medios, hablando en radianes, eso significaría que cuando hace el cálculo, obviamente nos va a dar 0 para este caso. Dice E punto diferencial de área. Como está haciendo un producto escalar, por definición, el producto escalar de dos vectores es la magnitud de uno, la magnitud del otro, coseno del ángulo entre ellos. Y como el ángulo entre el vector de área y el campo es pi medios, cuando usted evalúe coseno de pi medios le va a dar 0 aquí. Esto da 0. Por eso es que el flujo en la superficie abierta da 0. Y en esta que había dibujado primero, ¿será 0 o no es 0 en esta? Ahí no es 0. Ahí no es 0, muy bien. ¿Por qué? Porque las líneas de campo atraviesan esta superficie. Aquí no es 0. Bueno, cuando hablamos ahora de algo similar, ¿verdad? Un concepto similar. Lo único es que la superficie es cerrada. A eso se le llama flujo eléctrico neto o flujo eléctrico total. Cuando la superficie es cerrada, tenemos el flujo neto. Y vea que esta superficie cerrada es la misma de acá. Entonces quiere decir que el flujo eléctrico neto es carga encerrada entre epsilon sub 0. El flujo eléctrico neto es carga encerrada entre epsilon sub 0. Bien. Viendo un poquito del formalismo matemático que hay ahí, tenemos el campo, que es esto, una constante eléctrica acá, sumatoria de las cargas por el vector unitario entre R a la 2. Como lo integramos en una superficie, se agrega el diferencial de superficie. La constante K sale, ¿verdad? Tenemos la sumatoria. Sería RI por el diferencial de superficie entre RI a la 2. Bien. A esta expresión que está aquí, a esta que está dentro de la integral, se le va a llamar el ángulo sólido. Ese ángulo sólido, pues no sé si están acostumbrados al concepto.
Jóvenes, no sé si habían utilizado el concepto de ángulo sólido en algún curso. No, ingeniero. No, yo no recuerdo, No, ingeniero. ingeniero, explíquelo. Ok. Bueno, lo voy a explicar de una forma que sea relativamente sencillo. Imagínese, por ejemplo, que usted tiene una fuente que emite luz. Y esa fuente que emite luz ilumina una superficie. Pues al iluminar una superficie, voy a colocarlo por aquí. Ponga que esta es mi fuente de luz. Esta fuente de luz envía un rayo de luz. Vamos a suponer que es más o menos concentrado ese rayo de luz. Entonces la superficie donde se envía la luz está por acá. Todo esto es un plano enorme, pero del plano enorme lo único que se ilumina vamos a considerar que es esto de aquí. Así. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces, aquí se forma cierto ángulo sólido. Podría ser un diferencial de ángulo sólido. Si es muy pequeño, podría ser un diferencial de ángulo sólido. Resulta que la sección que está iluminada es igual. Hay cierta distancia desde la fuente hasta aquí. Esa distancia le vamos a llamar R. Sí. Entonces, el área iluminada es igual a R cuadrado por el diferencial de ángulo sólido. Así. Entonces, si quiero encontrar ese diferencial de ángulo sólido, podría medir el área mediante otro mecanismo, ¿verdad? Podría medir la superficie aquí. Puedo medir la distancia desde aquí hasta acá, el R, y despejando, obtendría mi diferencial de ángulo sólido. Se hace esta división y ya tiene el diferencial de ángulo sólido. Otra vez, tenemos una fuente de luz. Esa fuente de luz está iluminando una región. He considerado que pues los rayos de luz van más o menos aquí concentrados. Tal vez no tanto como para decir que es un haz, pero no hay una dispersión tan grande. Y se ilumina esta región de aquí. Al iluminarse esta región de aquí, pues determinamos el área de dicha región, y el área de dicha región es igual al radio al cuadrado por un diferencial. Este diferencial es el diferencial de ángulo sólido. Por ejemplo, si en realidad no fuera una superficie así como esta,
sino que, vaya, por ejemplo, fuera una superficie un poco más complicada, como la superficie de una esfera. ¿Se entendió esta parte hasta aquí? Sí. Sí, ingeniero. Sí, sí. Y fuera algo más complicado, como la superficie de una esfera, vamos a poner el ejemplo acá abajo. Ya no hablaría de un diferencial, sino que hablaría de todo el ángulo sólido. Por ejemplo, voy a considerar que esta es una carga puntual, la que tengo ahí. Y como ya lo estoy aterrizando el tema de campo, pues esa carga puntual produce ciertas líneas de campo. Las estoy dibujando delgaditas, pero no sé si las notan las líneas de campo. Sí, sí, se lo. Sí. Entonces, estas serían las líneas de campo. Un campo electrostático. Y viene usted y dice, ¿cuánto es el campo que produce solo una carga puntual, centrada en el origen? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto es el campo de una carga puntual, centrada en el origen? La constante eléctrica acá, por la carga. 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Correcto, que es la constante K, ¿verdad? Ajá. Sí. La carga, ¿quién más? El R cuadrado dividiendo. R cuadrado. Y la dirección, ¿verdad? La dirección radial. Así. Bien. Entonces dice, yo quiero determinar la integral de superficie de esto y voy a colocar una superficie gaussiana por aquí. Voy a hacerlo un poco más grueso. No se nota. Entonces, esta de aquí es mi superficie gaussiana. Y es una superficie cerrada, ¿no? Recuerdan que una superficie cerrada contiene un volumen, ¿verdad? Dentro de ella. Quiero que se queden hasta el final, ¿verdad? No quiero que se desconecten porque hay algo que debemos platicar. Entonces quiero que todos se queden hasta el final. Bueno, tenemos aquí la superficie gaussiana. Voy a considerar que es una esfera. ¿Se acuerdan cuál es el diferencial de superficie para una esfera? Como vector. ¿Se acuerdan? En la dirección de R. R cuadrado. Seno de teta. B de teta, B de phi. Sí. Si este es el diferencial de superficie y me olvido un ratito de la dirección, ¿verdad?
Me quedaría entonces con la magnitud del diferencial de superficie. Y si le quito también el r cuadrado, ¿qué me quedaría? Otra vez, tengo aquí el vector diferencial de superficie. Tengo la dirección, tengo una magnitud. Le quito la dirección, ¿verdad? O sea, me quedo solo con la magnitud. Y de ahí le quito el r cuadrado, es decir, divido entre r cuadrado, ¿qué me quedaría? Seno del ángulo por los diferenciales. Y eso sería el diferencial de ángulo sólido. ¿Ya? Así como lo vimos acá arriba, ¿se acuerdan? Sí, correcto. ¿Sí? Eso sería el diferencial de ángulo sólido. ¿Entendieron? Sí. Bueno, entonces volviendo a este segundo caso, voy a hacer la integral de superficie cerrada de esto. No se preocupen, esta teoría la vamos a estudiar esta vez y posteriormente ya solo vamos a aplicar la ecuación. Van a ver que aquellos problemas en los cuales el campo se puede encontrar despejando de la ley de Gauss, pues es más sencillo que el método que estudiamos en el capítulo anterior. La ley de Gauss siempre es válida, o sea, esta integral de superficie cerrada siempre va a ser igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0, siempre. Pero vamos a utilizar esta ley con ciertos casos que hay simetría para despejar de la ley y encontrar el campo. ¿En qué caso se puede eso? Bueno, ya lo vamos a estudiar. Hacemos el producto interno aquí y se va R con este R unitario, se vuelve en 1 después de hacer el producto interno. Entonces tendría la constante está y la carga, ambas son constantes. Entonces ambas salen del integral. Entonces tiene la integral doble, integral de superficie. Tiene R cuadrado, seno de teta. Bueno, incluso como en esta superficie, este R de aquí no cambia, ¿verdad? Este R no cambia, va a ser un R constante. Podría salir de la integral. Solo voy a integrar el diferencial de superficie. ¿Cuál es la integral del diferencial de superficie? Cuando el radio es constante, ¿cuánto es la superficie de esta esfera? ¿Cuánto es la superficie de la esfera? Cuando el radio es constante. ¿Sí? Como el radio es constante, salió todo esto, miren. Todo esto salió de la integral. Y solo me quedó del diferencial de área. Multipliqué R unitario por R unitario 1. Me quedó esto de aquí, ¿verdad? ¿Cuál es la integral de esto? ¿Se acuerdan? 4pi por quién? ¿4pi por R cuadrado? Si usted no está muy convencido, puede hacer la integral en teta de 0 a pi y en phi de 0 a 2pi, ¿verdad? Puede resolver y se va a dar cuenta que le queda eso. Luego decir como el R cuadrado y el R cuadrado acá son iguales, se cancelan. Y recordando que la constante K es 1 entre 4pi epsilon sub 0 ¿qué va a ocurrir cuando multiplique esta constante K por 4pi? Solo queda 1 sobre epsilon sub 0. Solo queda 1 sobre epsilon sub 0, ¿verdad? Entonces, al final, esta integral es la carga que está acá arriba, y aquí este con este se va y solo queda un epsilon sub 0. La carga entre epsilon sub 0. ¿Cuánto era lo que estaba encerrado?
Solo esa carga estaba encerrada en la superficie. Solo esa carga. Por eso la formulita esta. Esta formulita de aquí tiene dos respuestas. Las respuestas son 0 o 4pi. ¿Cuándo es 0? Bueno, 0 es si la carga no está encerrada. Si la carga no se encuentra encerrada. Y cuando es 4pi. 4pi ocurre pues, si la carga, en este caso, si se encuentra encerrada. Bien, entonces, esto es la demostración de la ley de Gauss. A pesar de que lleva un tiempo y trabajo, su uso es bien sencillo. ¿Cuánto recuerdan el campo de una línea cargada uniformemente e infinita? Imagino que varios lo recuerdan. Por conveniencia voy a colocar esa línea sobre el eje Z. Campo de una línea de carga uniforme e infinita. Y vamos a colocar esa línea de modo que el eje de la línea sea el eje Z. Como la línea es infinita, usted nunca ve dónde empieza o dónde termina. A la densidad lineal de carga le vamos a llamar lambda. ¿Siguen ahí, jóvenes? Sí, Sí, ingeniero. Pero Ah, bueno. Pensé que ya se habían ido, se habían dormido. Ahí está. Bien. Les voy a explicar ahorita. Tenemos una línea cargada uniformemente infinita. Ahora vamos a buscar una forma de determinar el campo
que produce esa línea. Suponga que usted tiene un aparato tal vez parecido al multímetro. Todos conocen los multímetros, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Sí, Sí. sí. Ok. Suponga que tiene un aparato parecido al multímetro, solo que este aparato lo que mide es el campo eléctrico o la intensidad del campo eléctrico. Usted, para determinar el campo y que ese valor de campo le sea más o menos constante, pues una opción que tendría es empezar a mover ese aparato aquí alrededor de la línea y manteniendo la distancia desde la línea hasta su aparato constante. Si mantiene la distancia desde la línea hasta su aparato constante, usted esperaría que la magnitud de ese campo sea constante, ¿ya? El problema es que cuando se mueve ahí, la trayectoria que se forma es una circunferencia. Y una circunferencia es una superficie abierta. Como usted necesita una superficie cerrada, pues entonces debe darle profundidad a esa circunferencia. Así que se convierte en un cilindro, que es lo que les estoy mostrando en este momento. Tenemos entonces aquí el cilindro. Y esta sería mi superficie cerrada. Hasta aquí vamos bien. Sí, bueno. Como ustedes recuerdan de la última clase, o de la penúltima clase, no recuerdo también, habíamos calculado el campo que produce una línea muy larga. Habíamos dicho que las líneas de campo de un segmento acá arriba y las líneas de campo de un segmento abajo iban a ir así y van a tener componentes componentes que se iban a anular y otras que no. Aquí las componentes que se anulan, igual que en el caso anterior, son las que van a lo largo de la línea. Miren, las que van aquí a lo largo de la línea se van a anular, porque las de este lado de aquí arriba vendría esa componente así, a lo largo de la línea. Y del otro vendría aquí así, ¿ya? Entonces, estas componentes se anulan. Como la línea es infinita, siempre va a haber un pedazo arriba y el opuesto abajo que van a seguir produciendo lo mismo. Al final solo queda componente radial, ¿verdad? Una componente en un plano horizontal. Entonces, las líneas de campo que produce esta distribución de carga irían en este caso en la dirección de ρ, en la dirección radial. Entonces, algo así iría en la línea de campo, en la dirección radial. Y a lo largo de toda la línea irían así, en esta misma forma, en la dirección radial. Ahora bien, ¿cuántas caras tiene la superficie cerrada, que es un cilindro? Serían 3. Muy bien, son 3. Entonces, la cara superior le voy a llamar 1, a la cara superior. Solo es un nombre, ¿verdad? Pude haberle dado otro nombre. Lo voy a llamar diferencial de superficie 1. Esta obviamente va en Z.
A la cara inferior le voy a llamar 2. Y la cara con forma de cilindro le voy a llamar 3. Resulta que en esa cara con forma de cilindro pues la única que tiene flujo es la cara 3, ¿verdad? Y la ley de Gauss tiene 2 partes. Tenemos la integral de superficie del campo. Como es cerrada, son 3 partes, ¿verdad? Pero 2 de ellas son 0. ¿Cuáles son 0? La cara 1 y la cara 2. La 1 y la 2. Muy bien, la cara 1 y la cara 2 son 0. Más superficie 2. Ahora es la 2, ¿verdad? Y ahora más la superficie 3. Voy a cambiarle los nombres. Este es S2. Y esta es S3. Sí. Entonces, tenemos que esta es 0 y esta también. ¿Por qué razón me dijeron que era 0? ¿Se acuerdan? Ustedes ya saben que el flujo ahí es 0, pero ¿por qué es 0? Porque va en la misma dirección de la línea. E es perpendicular al diferencial de superficie. Si hablamos de los vectores, ¿verdad? Si habláramos de matemáticamente, es que las líneas de campo no atraviesan la superficie. Y si hablamos de los vectores, el vector E es perpendicular al vector diferencial de superficie en estas dos. O sea, en resumidas cuentas, el campo no atraviesa la superficie. Entonces, nos quedamos con la cara 3. ¿Cómo es el campo en la cara 3? Habíamos mencionado. Y por eso mantuvimos el mismo radio. ¿Cómo es el campo en la cara 3? ¿Cómo es su magnitud? Constante. Constante, excelente. Constante. Como es constante, cuando usted realiza el producto interno de dos vectores, le queda la magnitud de uno, la magnitud del otro, coseno del ángulo entre ellos. El ángulo entre los dos vectores, como los dos van en la dirección radial, el ángulo es de 0. Usted sabe que coseno de 0, pues, es 1.
Aquí tiene de A3. La integral de eso es la superficie 3, que es 2pi por r por la altura. 2pi r me da lo que mide la circunferencia. Bueno, en este caso el radio se llama ρ, ¿verdad? 2pi ρ me da lo que mide la circunferencia, y a la altura del cilindro le voy a llamar L. Es decir que L sería esta dimensión de aquí. Esta dimensión va a ser igual a L. Así. ¿Y se acuerdan a qué era igual esto? Por el otro lado de la ley de Gauss. A la carga encerrada. Carga cerrada sobre epsilon sub 0. Sobre epsilon sub 0, muy bien. Entonces, por el otro lado de la ecuación, tenemos que la carga encerrada para una línea, la integral del diferencial de carga para una línea, pues sería lambda por ddl. Y la longitud encerrada de la línea mide L. Como lambda es constante, una distribución de carga uniforme sale de la integral, integra, evalúa y le queda lambda por L. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que esta integral de superficie cerrada, estos términos se hacían 0, solo quedaba este término de aquí, ¿verdad? El campo ya sabíamos que iba en ρ. El campo va en la dirección de ρ. Entonces, esto es igual a este entre epsilon sub 0. Sería lambda por L entre epsilon sub 0. Cuando despeja, algunas cosas se van a cancelar, ¿verdad? Como por ejemplo, la longitud. La longitud de aquí, esta otra, son la misma L, se cancelan. Entonces le queda ya la respuesta, que el campo, para este caso, es igual a lambda sobre 2pi epsilon sub 0 y el radio. Así. En forma escalar. Y así, bueno, como en forma de magnitud, ¿verdad? Si ya lo que queremos escribir en forma de vector, tendríamos que cambiar
Entonces, en lugar de la magnitud, escribiríamos que el campo E es igual a esto mismo, solo que en la dirección de rojo. Sí. Muy bien, ¿qué consultas hay sobre el problemita? No, claro. Voy a subirles una serie de ejemplos que se trabajan con la ley de Gauss y en todos los casos el procedimiento es similar al que trabajamos. Por un lado, se resuelve un lado de la ecuación, que sería la integral del campo sobre una superficie cerrada. Por el otro lado se trabaja la carga encerrada. Al final se sustituyen los dos lados de la ecuación y se resuelve. A pesar de que la ley de Gauss siempre es válida, la ley de Gauss, recuerden, es esta, la primerita que aparece acá, pintada en rojo, encerrada en color rojo. Esa es la ley de Gauss. Esta ecuación siempre es válida, pero despejar para hallar el campo no siempre se puede. Hay ciertos casos especiales donde sí se puede. Les voy a subir un video en el cual voy a resumir esos casos, ¿ya? A la hora del examen, si a usted no le dicen por qué camino irse, pues toma el que les parezca más sencillo. Bien, voy a detener aquí la clase. Todavía no nos vamos, pero necesito platicar algunas cosas con ustedes.